El sistema automático de reporte, como ha comentado Josep cuando estaba hablando de la biografía, ya desde hace 3 años y medio tuvimos un cambio en la dirección general. Se incorporó Jorge Corrales, que muchos de vosotros le conocéis, y una de los retos que estableció para la entidad y para todos nosotros fue la digitalización de todos los procesos para poder aportar valor añadido a nuestros socios. Uno de los servicios que ya hemos lanzado y que muchos de vosotros conocéis para todos nuestros socios es el servicio automático antipiratería. Es un motor de búsqueda que lo que hace es busca los contenidos busca a través del metadato aquellas puestas a disposición que se producen de manera ilícita. Entonces, una vez que ya hemos desarrollado este nuevo servicio para luchar contra la piratería, lo siguiente que queríamos hacer es un nuevo desarrollo que nos sirviera para obtener el reporte de los usuarios, de los usos que hacen de todas las obras de nuestros socios. La base por la que iniciamos este proyecto es que actualmente, con la sociedad de la información, todo deja rastro y deja traza en Internet, en el ámbito digital. Entonces, incluso también los usos secundarios de vuestras obras, como puede ser una fotocopia, o bueno, en este caso empezamos con una subida de una partitura a un campus virtual de un conservatorio, por ejemplo. ¿Por qué es importante este reporte? Porque el reporte es la base para poder realizaros el reparto de lo que recaudamos. En el sistema que tenemos actual de reparto, que lo tenemos desde hace muchos años, la base para realizar el reparto es, en primera instancia, si tenemos un reporte, esa cantidad va directamente al titular del derecho. En algunos ámbitos, como el ámbito, por ejemplo, de las academias de idiomas, lo que hacemos es cuestionarios. Los titulares de licencias nos responden una serie de cuestionarios y nosotros, en base a esos cuestionarios, realizamos una extrapolación de los datos para realizar el reparto. Y en defecto de estos reportes o cuestionarios, realizamos una serie de estudios. Son estudios generales de cuáles son los usos y en función de estos usos, pues pagamos en función de la materia. ¿Qué es lo que pretendíamos con el SAR? Por cierto, antes de seguir, todos los licenciatarios, todos los usuarios, tienen la obligación de reportar los usos, según la Ley de Propiedad Intelectual. No es algo que habitualmente realicen, por no deciros que la excepción es que nos reporten los usos. Por más que les perseguimos, que lo tienen firmado en la licencia, como es un trabajo adicional que tienen que hacer, pues normalmente, históricamente nos ha costado mucho obtener estos reportes. Entonces, cuando nos planteamos el sistema automático de reporte, lo que buscamos que fuera un sistema fácil, que no tuviera que hacer nada el titular de la licencia, el usuario, que fuera seguro y que fuera certero. Con estas bases empezamos a diseñarlo en el ámbito digital, que ahora veréis cómo funciona. Y también, una vez que lo teníamos en el ámbito digital, nos dimos cuenta que también lo podíamos hacer para gestionar aquellos usos que se realizan en papel. También os contaré más adelante, y sobre todo Juan, que es quien ha estado involucrado en ambas vertientes del proyecto, os lo podrá contar más con más detenimiento. ¿Cómo funciona el sistema automático de reporte? Lo primero que hacemos es, el contenido lo transformamos en huellas digitales. Nosotros no nos descargamos el contenido, no tenemos nunca el contenido, no vamos a tener las partituras. Lo que vamos a almacenar, lo que nos vais a indexar vosotros, son huellas digitales de estas partituras. Nosotros almacenamos estas huellas digitales y la manera que tiene de funcionar, esto sería una parte, la parte vuestra, la parte del titular del derecho, y luego hay otra parte que es la parte del usuario. El usuario se instala en las plataformas que utilicen normalmente en el caso de los conservatorios, para dar formación. Se instala una aplicación que lo que hace es todo aquel contenido que sube a esta plataforma lo transforma en huellas digitales. ¿Qué hace este sistema? Transforma las huellas digitales, compara las huellas digitales que tenemos almacenadas con las huellas digitales que acaban de subir a estas plataformas.
de tal manera que automáticamente, si hay un matching, genera un reporte. No tenemos que, no tienen que hacer ninguna actividad en positivo para poder generar el reporte. El propio sistema lo genera. ¿Qué beneficios tiene? Que los repartos serán más ajustados a los usos que realmente se están produciendo, por un lado. ¿Cuál fue la siguiente derivada que nosotros le vimos a este servicio? Que ya se lo vimos desde el inicio. Os he hablado, al empezar mi intervención, del el servicio que tenemos de antipiratería digital. Este motor de búsqueda que rastrea por todo Internet aquellos posibles usos que se estén realizando de forma ilícita de vuestras obras. ¿Cómo funciona este sistema actualmente? Este sistema funciona con el metadato. Es decir, nosotros cogemos los ISMNs que nos declaráis o aquellos ISMNs de las obras que nos denunciáis y rastreamos Internet. En el caso de los libros, por si hay alguno de vosotros que también tiene manuales de música o libros de música, con los ISBNs nos hacemos descargas automáticas de la agencia del ISBN a través de la plataforma DILBE. Y rastrea con este metadato. ¿Cuál es la derivada y para qué nos sirve el sistema automático de reporte? Ya hemos hecho pruebas, ya Juan más adelante os contará en qué estadio estamos, ya hemos hecho pruebas por las cuales este motor de búsqueda no va a buscar por el título y el autor de la partitura o por el editor de la partitura. Va a buscar por las huellas digitales que tenemos almacenadas que nos habéis indexado vosotros. ¿Vale? No sé si con todo esto, porque esto es la esencia del sistema, ahora os cuento cómo funciona. Este es el orden de funcionamiento de este sistema. Aquí estáis vosotros, sois los editores en amarillo. Lo que tenéis que hacer es descargaros una pequeña aplicación que ahora os comentamos cómo funciona. Se generan huellas digitales, lo hemos puesto con el sistema binario, pero la huella digital es disculpad lo coloquial, es un churro alfanumérico y con símbolos que además no tiene función inversa, es decir, no se puede tirar para atrás. De la huella digital no se puede reconstruir el contenido. Nosotros, una vez que se han generado estas huellas y se ha identificado la obra, se indexa el contenido en nuestra base de datos de huellas digitales. El usuario, que sería en este caso, por ejemplo, un conservatorio, lo que hace es, se instala este sistema, ellos tienen la obligación de reportarnos. Además, es un tema, está Jesús, que está en la Comisión de Música Impresa de Cedro, es un tema que llevamos tratando reiteradamente desde hace tiempo, los reportes que nos tienen que hacer los conservatorios y la resistencia que tienen habitualmente a hacerlo. Se instalaría el sistema automático de reporte y todo lo que suba en esta plataforma se convertiría en huella digital. El sistema extraería estas huellas, las compararía con nuestra base de datos y se generaría automáticamente el reporte. Aquí falta, cuando ya esto esté linkado con el servicio de antipiratería digital, lo siguiente sería el motor de búsqueda buscará por estas huellas digitales y no por los títulos, que es como nos lo enunciáis ahora. Que, por cierto, aprovecho para deciros que para nosotros tiene una dificultad añadida a la música, porque muchas veces lo que suben a Internet, o hay veces que lo que suben no tiene el título de la partitura, es un fragmento de la partitura. Para poder leer una partitura hace falta saber música, para poder leer un libro o una revista, no, con saber español, saber leer es suficiente. Entonces a nosotros también muchas veces nos cuesta al personal de Cedro que está llevando a cabo las labores de la denuncia y de la detección de las posibles infracciones que hay contra vuestras obras, nos cuesta identificar si la obra realmente es vuestra o no. Con este sistema, este problema acabaría, ¿vale? El sistema, para los que tenéis texto también,
el texto lo transforma en estas huellas digitales cada aproximadamente 10 palabras. Es decir, genera una cantidad inmensa de hashes, de huellas digitales. En el caso de las partituras, y eso es lo que os tiene que contar Juan, porque es más técnico y más difícil, ya ves, por lo que ha dicho Josep, soy de letras, entonces tenerlo en cuenta, por favor. Las partituras, lo que es los píxeles, un determinado número de píxeles genera la huella digital, es decir, toma la partitura como una imagen para luego descomprimirla y poderla comparar. Yo sigo, si no tenéis preguntas, yo voy avanzando. ¿Cómo funciona? Esto es lo que luego Juan os va a hacer la demo, pero hemos preferido primero enseñárosla porque no tiene mucha complejidad, pero como son temas técnicos, pues, y no todos somos especialistas en temas técnicos, para ponerlo un poquito más sobre la tierra. Vosotros lo que tenéis que hacer es, dentro de Asocedro, todos los que sois socios conocéis Asocedro, hay en el apartado de servicios, veréis que hay una pestañita que pone Sistema Automático de Reportes SAR, clicáis ahí y ahí os da la opción de descargaros una pequeña aplicación de indexación, que es lo que genera las huellas digitales. Está previsto para Mac y para Windows, en las dos posibilidades lo podéis descargar, en función de dónde tengáis almacenados vuestras obras, utilizad una u otra, y se descarga, se tarda nada, unos segundos en descargar la aplicación. ¿Vale? Una vez que la tenéis descargada, se os abrirá esta ventanita que, bueno, perdonad, primero os tenéis que identificar con vuestro número de socio, ¿vale? Porque todo, ahora veréis por qué, porque todo tiene la lógica porque el repertorio está colgado sobre vuestro número de socio, es como os identifica, es vuestra matrícula de coche dentro de todas las aplicaciones de Cedro. Aquí veis, se os abrirá el indexador de documentos en el paso 2 y aquí en el directorio lo que tenéis que tirar es contra el archivo donde tenéis almacenados vosotros el contenido, donde tenéis almacenadas las partituras o los libros. Como el sistema es listo, pero no tanto, aunque en la parte de libros ya hemos dado el paso a que sea más listo que de lo que os vamos a contar, el sistema tiene que saber qué obras están indexando para poder asignarlas luego. La manera que tiene de identificar las obras, como siempre, es el ISBN, el ISSN o el ISMN. Si vosotros no tenéis identificado, nos hemos encontrado con los editores de libros y de revistas de todo. Hay editores que tienen identificados en su base de datos, donde tienen almacenado todo el contenido, las obras las tienen identificadas directamente con el número del ISBN. Si lo tenéis así, con el número de ISMN, no hay ningún problema. Si lo tenéis con el título de la partitura o forma parte de una colección y tiene un nombre del archivo más largo, necesitamos que hagáis un archivo de conversión para poder saber qué obras están cargando. Es una hoja Excel y necesitamos que pongáis cuál es el nombre del archivo como lo tenéis guardado, cuál es el tipo de identificador, ISBN, ISSN, ISMN, y el número del ISBN, ISSN o ISBN, ¿vale? Entonces, con este archivo ya podéis pasar al siguiente paso. El siguiente paso es, lo que hace es, le dais a indexar los archivos, funciona la aplicación y lo que va a hacer la aplicación, el programa, es identificar todas las obras que habéis subido o que habéis intentado indexar el contenido con las obras que tenéis declaradas en Cedro para comparar, porque no se pueden indexar obras de las que no tenemos mandato, porque no podemos hacer nada si no tenemos mandato. Si no las tenéis declaradas en Cedro, no las tenemos mandatadas. Entonces necesitamos hacer esa comprobación. Es tan sencillo, si no, que las que no salen, luego darlas de alta en Asocedro y volver a intentar el proceso.
como os decía aquí, identifica las que tenéis declaradas y las que no, y finalmente os da el resultado de la indexación. Esto era como funcionaba inicialmente y hemos hecho un nuevo desarrollo para que vosotros, si habéis entrado en Asocedor hace poco, ya la podéis ver porque lleva operativo como 3 semanas, un mes, veréis cuando aquí nos declaráis las partituras aquí, o los libros, esto es en el caso de un libro, esta es el pantallazo de lo que veis. Como veis, hemos añadido una columna que pone indexado SAR al final. Luego, si queréis, entráis en vuestra área privada de socio y lo veréis. Como veis, en este caso es un libro, porque partituras no tenemos todavía indexadas. Veis que hay uno de los formatos, porque es el mismo libro con el mismo título, con 2 ISBNs, uno de los formatos que será el formato papel o el formato digital, el que haya indexado en este caso es la editorial Esmaeva. Uno sí que lo tenemos en SAR y el otro no. En este caso tampoco hay más problema porque la edición es coincidente y el titular es el mismo, ¿vale? Entre el formato papel y el formato digital. Pero es un muy buen ejemplo para que veáis que nosotros sabemos por el identificador, por el ISBN, ISMN o incluso el depósito legal, sabemos cuál es las obras que habéis indexado. Yo no sé si he ido muy rápido contándoslo todo, pero por mi parte ya, si queréis, pasamos a la demo. Juan. Bueno, pues este es el programa indexador que os decía Pedro. ¿Vale? Tenemos, deciros que tenemos dos versiones, una que indexa solamente texto, que es fundamentalmente para las editoriales de libros, y otra versión que indexa tanto texto como imágenes, ¿vale? Que esa es la que vendría bien en el caso de partituras, porque en realidad la partitura nosotros la vamos a interpretar como si fuera una imagen, ¿vale? Aquí, como os ha dicho Pedro, es muy fácil seguir el ciclo o el asistente que está dividido en varios pasos. Lo que hacemos aquí es comprobar la conectividad y que realmente el número de socio que metéis ahí existe en Cedro. Esto es para luego poder asignar esas obras que estáis indexando con vuestras obras que tenéis declaradas en Cedro. ¿Vale? Os pregunta en qué directorio tenéis los PDF, las imágenes, los EPUB o lo que tengáis para poder indexar. Yo he seleccionado uno. Le damos a siguiente. Hemos incluido esta nueva funcionalidad que es extracción automática de ISBN, pero funciona para el libro solamente. Entonces vosotros utilizáis las que os ha dicho Pedro, pues o bien dais una lista con la correlación del nombre y el ISBN, o bien los nombres de los ficheros son los propios ISBNs. Yo voy a poner que el nombre es el ISBN, área siguiente. Aquí me dice que encuentra los documentos y que están correctos. En el siguiente paso comprobaría si esos documentos o esos ISBNs están asignados o los tenéis declarados como socios. En caso de no tenerlos declarados, aquí saldrá un aviso de por favor ir a Asocedro a declarar vuestras obras, y en el paso siguiente se indexarían, ¿vale? Que se indexarían además en local, o sea, quiere decir, la obra no va a salir de esta computadora. Directamente aquí se extraen las huellas digitales y son las huellas digitales los que se envían a nuestra base de datos de huellas digitales. En ese sentido, nosotros no sabemos si nos estáis mandando un texto de un DNI, una partitura, una foto de un certificado de empadronamiento, no sabemos lo que están mandando ahí porque eso va cifrado, ¿vale? Y ya digo que la información y el contenido no sale nunca de la computadora donde se está lanzando. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, pues nosotros ese contenido en Haser lo incorporamos a nuestra base de datos y seremos capaces de localizar esos textos dependiendo de dónde aparezcan. Esta plataforma, deciros que se ofrece vía API, o sea, que pues la podemos abrir para que vosotros consultéis qué texto, si tenéis dudas de un texto, si está declarado o no está declarado, la podéis consultar vía API. Y vía API lo que hemos hecho nosotros es construir una interfaz, ¿vale? Que lo que hace es preguntar por el contenido que tenemos indexado.
¿vale? Hemos cogido unas partituras que en realidad son imágenes, que las hemos cogido de pruebas y las hemos indexado en nuestro sistema de desarrollo, ¿vale? No sé si veis las imágenes, pero vamos, son partituras de este estilo, ¿vale? E imaginaos que queremos saber si esta partitura la tenemos indexada y es de algún socio de Cedro o no. Pues bastaría con hacer una llamada a ese API, a esa librería de funciones, que yo la voy a hacer a través de esta interfaz, y veis que busca y me encuentra la imagen que yo previamente había indexado con el programa que os he mostrado antes. Pero incluso podemos ir un poquito más allá, ¿vale? Porque puede ser que lo que tengamos es, si os fijáis, esta que os estoy mostrando es una parte de esa partitura, es un fragmento. Si os fijáis en el original, este fragmento es este cachito de aquí, ¿vale? Pues el sistema también es capaz de localizarla. Os dice además que ha encontrado toda esa imagen buscada, o sea, esta foto que yo he lanzado, esta imagen, la ha encontrado toda y supone el 30% de la imagen que yo tenía indexada, porque es un trozo de la partitura, ¿vale? Pero incluso podemos dar un poquito más de vuelta de tuerca y hacer algún tipo de modificación en la imagen, ¿vale? Esta es la misma imagen a la que yo le he hecho un tachón y he puesto una serie de letras y, bueno, le he hecho, bueno, pues esto también es capaz el sistema, ¿vale?, de llegar a encontrarlo, ¿vale? Ha bajado el porcentaje ahora, lógicamente, pero bueno, os dice que toda la imagen la ha encontrado, ¿vale? Y así podemos probar, bueno, hemos indexado una serie de ejemplos y aquí podéis probar, pues, veis que lo encuentra, esta es la imagen, esto también es una parte de una imagen, etcétera, etcétera, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. Sí, bueno, te quería preguntar un par de cosas, si no te importa. Sí. La primera es que, vamos a ver, yo por ejemplo no tengo partituras puras, pero sí libros, métodos de aprendizaje de un instrumento, de guitarra concretamente. Entonces, claro, hay la mayor parte del libro son partituras, pero también hay texto, hay algunas hojas de texto que explica, pues, distintas cuestiones de tipo histórico y técnico. Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Pues la herramienta lo que hace en el cliente de indexación que indexa imágenes, indexa texto e imágenes por separado. Y a la hora de buscar, si yo le lanzo una imagen, buscará en imágenes, si le lanzo texto, buscará en texto, ¿sabes? Y entonces os encontrará el texto en texto y la imagen en imagen. De hecho, si queréis os muestro cómo funciona en texto. En texto, por ejemplo, tengo algún libro que lo tenemos indexado también. Vale, bueno, esto es, le tenemos que dar gracias a Editorial Maeva que nos ha cedido sus obras para poder hacer este tipo de demostraciones. Imaginaos que yo tengo a ver si me deja seleccionar. Yo tengo este texto, ¿vale?, que será parte del documento en el que irá texto, irá imagen y irá un poco de todo, ¿vale? Este texto yo lo puedo lanzar también en este buscador y veis que también me lo encuentra, ¿vale? Bueno, me lo he encontrado en fragmentos porque hay indexadas dos obras con este contenido, ¿vale? Si veis, pues aquí me dice el porcentaje del texto buscado, o sea, ha encontrado todo el texto, este 100% está contenido y supone el 0,04% del libro o de la obra, ¿vale? Entonces, en tu caso, en lo que me comentabas de métodos y demás, habrá parte que se indexará como texto y se buscará como tal, y habrá parte que se indexará como imágenes, que serán partituras y se buscará como tal. Por tanto, tengo que utilizar el codificador de imágenes. Claro, en vuestro caso tenéis que utilizar el indexador. Como sois editores de música, os dará la opción de bajar el indexador de imágenes. Y ahí indexaréis texto e imagen.
porque extrae el texto y la imagen del documento y lo indexa por separado. Muy bien. Entonces, esta herramienta se aplica, o sea, está robotizada, digamos, en Internet. O sea, Esta herramienta se ¿cómo utiliza... ¿cómo detectas una copia nuestra que esté por ahí colgada? Vale, esos son, esto es como si dijéramos la parte de reporte, que la queremos integrar con la parte de lo que tú dices que es piratería, ¿vale? Esto lo que utilizamos nosotros es para identificar las obras que se han utilizado dentro de una intranet, que se han hecho fotocopias. Bueno, básicamente os voy a mostrar una diapositiva. Juan, mientras la buscas... Ah, bueno, ya la tienes. Sí, está aquí. Esto es lo que sería el servicio automático de reporte entero, ¿vale? Aquí en la parte derecha sois vosotros, los editores, los que extraéis las huellas y nos las pasáis esas huellas. Y tenemos, como si dijéramos, dos partes importantes dentro de este servicio. La parte que funciona en dispositivos, o sea, en escáneres multifuncionales, etcétera, etcétera, que ahí somos capaces de ver en los trabajos de escaneado de fotocopia de qué se ha hecho ese escaneado, esa fotocopia y compararlo con nuestra base de datos y automáticamente reportarnos a nuestro sistema de distribución qué obra se ha utilizado y cómo se ha utilizado. Y también hemos desarrollado un sistema similar para intranets. O sea, que lo que hacen es localizar en intranets qué contenido hay ahí colgado y hace la misma operación. Extraen los hashes y comparan con nuestra base de datos y automáticamente nos reporta a nosotros el uso de esa obra, en este caso en una intranet. ¿Vale? Queremos enriquecer el sistema de piratería, el SAT, que os ha comentado antes Pedro, comparando también lo que seamos capaces de localizar en esas páginas con lo que tenemos indexado. ¿Vale? Y así, porque ahora mismo estamos buscando por metadatos y así sería una búsqueda más completa. Muy bien, muchas gracias. Nada. Vamos a ver, entonces, en ese caso que me estás diciendo, vosotros, ¿qué hacéis? ¿Rastreáis para antipiratería, lo que circula por la red? ¿Sois capaces de ver ese tráfico para detectar esas huellas? Sí, Pedro, si quieres comentar el sistema SAT. Mira, el sistema SAR es un motor de búsqueda que en este momento lo que hace es damos de alta en el motor de búsqueda las novedades editoriales que se producen y las denuncias que nos hacéis. Una vez que están estas obras cargadas en el motor de búsqueda, este motor de búsqueda se lanza contra Internet. Hablamos de metadato, pero es un metadato abreviado. Es el ISBN y SSN, el identificador, el título, el autor y el editor. Con esos datos, el motor de búsqueda se pone a rastrear por Internet. No funciona con listas blancas y listas negras, pero casi directamente, pero sí. Porque si se encuentra una venta de una partitura en una página o una venta de un libro en una página legal, se lo salta, en esa página no entra. Pero si entra en una página que es ilegal, porque ya las tenemos detectadas las que son buenas, es decir, una venta de partituras en la FNAC se la salta, o en la Casa del Libro, eso fuera, o en UME, se la salta. En cambio, si llega a una página que no tiene determinada como una página buena y que ve que hay puestas a disposición las obras, porque los piratas, para intentar conseguir los clics, que es lo que están buscando, que es el tráfico dentro de sus páginas web, lo que hacen es, normalmente ponen el metadato y muchas veces la portada de la obra, para dar la apariencia de que la obra está y que se puede descargar, que en muchas ocasiones ni siquiera se puede descargar. Utilizando esta misma lógica, nosotros lo que hacemos es buscar dentro de esas páginas cuáles son las obras que tenemos declaradas por parte de nuestros socios, si realmente la obra la tenemos declarada, es decir, que tenemos mandato a esas obras, automáticamente al titular de la web, que ya sabéis que por la ley de sistemas de la información, además es fruto de una directiva europea, hay que tener identificado al titular, automáticamente le envía un comunicado diciendo que está haciendo una puesta a disposición sin autorización del titular. Además, como no siempre estas páginas que son piratas cumplen con la ley,
que a veces no identifican al titular de la web, lo que hacemos es, le comunicamos al principal buscador, que todos sabéis cuál es, que es Google, para decirle, señor Google, al final de vuestra URL hay una descarga ilegal sin autorización del titular. Nosotros, como ya trabajamos desde hace tiempo con Google, tenemos una categorización con ellos que es de proveedor de confianza de nivel oro. Todas las denuncias que nosotros le hacemos automáticamente las atiende. Y lo que hace es cortar la URL, desindexa de las búsquedas y aunque el pirata siga poniendo a disposición estas obras, quien lo busca en Google no lo va a encontrar. No sé si habéis tenido la oportunidad de mirar alguna vez el Observatorio de la Piratería y de los hábitos de usos digitales en España, que realiza la Coalición de Creadores. Ahí en el estudio sale, además el año pasado incluimos las partituras, no sé si te acuerdas, Jesús, que fue el primer año que lo incluimos. Estamos pendientes de que aparezca ahora, o sea, fue el 2018, estamos pendientes de que aparezca el estudio de 2019. Lo que dice este estudio es que el 97% de los usuarios piratas busca las obras piratas en Google. Por lo tanto, si Google desindexa, salvo que tengan copiada la URL en un PowerPoint o en un Word o en el móvil o en una libreta y lo metan en el buscador, no lo van a encontrar porque Google lo ha tirado de la búsqueda. Uh-huh. Entonces, ¿cómo funciona ahora con el metadato? Acordaos, identificador, ISMN, ISBN y ISSN, título, editor y autor. En cambio, cuando tengamos ya las huellas digitales y la base de datos sea rica, en vez de tirar solo estos datos, lo que hará es rastreará sobre las huellas digitales que tenemos almacenadas. Pensad, porque pensaréis, con la cantidad de huellas que se generan, pensad que las huellas no, y si lo digo mal, Juan, corrígeme, no pesan nada. Entonces es muy fácil manejar una cantidad ingente de huellas para poder rastrear. Para que os hagáis una idea, indexar un libro de unas 500 páginas tarda 1 segundo en hacerlo la aplicación. Y además nosotros podemos almacenarlo fácilmente porque ya os digo, no ocupa espacio esto. Y luego, aprovechando que tiene Juan en la pantalla la parte de los dispositivos, que a lo mejor hemos ido demasiado rápido todos desde Juan y yo desde el principio, veis ahí la típica multifunción que hay en cualquier, puede haber en cualquier academia, en cualquier escuela, en cualquier conservatorio, en cualquier escuela de música. Diréis, ¿y cómo os metéis ahí dentro? Casi todas estas multifuncionales tienen conexión a Internet, porque desde hacía tiempo tienen una aplicación, están conectados a Internet y una aplicación que lo que hace es avisa al proveedor de tóner cómo están las cargas de tóner. O si hay algún tipo de avería, los proveedores, los fabricantes y distribuidores se pueden conectar con la máquina y a veces hacen reparaciones en remoto de la máquina. Utilizando esa misma puertita que hay para entrar en estos aparatos, nosotros metemos la misma API, bueno, Juan, no me mates, metemos otra vez la API exacta del indexador en digital y hace lo mismo. Tú fotocopias un DNI, genera las huellas digitales del DNI, pero como nosotros no vamos a tener indexada las huellas digitales del DNI que se está fotocopiando, no hará nada. Pero en cambio, si lo que hacen es escanear una partitura de Piles o una partitura de Rodrigo o de Boileau, automáticamente se va a generar el reporte del uso. Sí. Incluso podemos, como habéis visto el porcentaje, en el caso de los libros o de los manuales, como es el caso de Josep, podemos comprobar si lo que están escaneando o fotocopiando es un 10%, que es lo que les autoriza la licencia. Sí. Incluso podemos saber que si lo que están fotocopiando o imprimiendo es texto o es parte de un texto de tus manuales o es una imagen o lo han encontrado como imagen, lo han encontrado como texto. Todo eso sí que lo podemos... Sí. Y en vuestro caso, si es una partitura que tiene arreglos, que es lo normal en un conservatorio, como ya habéis visto las modificaciones que tiene, ya lo tuvimos en cuenta cuando estuvimos desarrollando el programa. Veréis que aunque haya arreglos y haya alguna modificación,
te va a llevar a la obra original. Sí. Sí. Bueno, tengo una pregunta más. Vamos a ver. Claro, nosotros, por ejemplo, estoy hablando ya de un caso particular nuestro. Nosotros tenemos ya una base de datos bastante importante. No lo tenemos todo en digital porque es complicado, pero tenemos una parte importante en digital ya. Pero claro, lo tenemos metido en carpetas, en unas carpetas de uso nuestro donde tenemos nuestros originales, pero también hay otro tipo de datos. Entonces, lo que hay que indexar, porque claro, por un lado, tú imagínate una obra que sea, por ejemplo, un trío, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por un lado está la portada, por otro lado está la partitura entera y luego están, por ejemplo, los 3 papeles del trío. Son, en realidad, cada uno de esos documentos se tenían que enviar todos juntos en una sola huella digital de todo y se identificaría la partitura. Habría que hacer un documento por cada uno. Y luego la otra es, claro, nosotros el nombre lo tenemos puesto, pues por ejemplo, pues tenemos nuestra referencia, la referencia que utilizamos nosotros para ese libro en concreto, y luego pues a lo mejor el nombre del autor o el título y tal. Entonces, ¿podría convivir nuestra referencia con el ISBN en el nombre de ese fichero? O sea, son 2 preguntas. Primero, ¿cómo desentrañamos esas partes? Y luego el nombre que hay que aplicar a ese fichero para que vosotros luego lo tengáis fácil para identificarlo. Juan, si te parece, yo la primera y tú la segunda. Vale, vale. Con respecto a la primera, si no lo tenéis en forma, da igual que lo tengáis editado en digital o no, lo que tenéis que tenerlo es un formato digital porque lo que hay que hacer es subirlo a la aplicación. Si lo tenéis en una carpeta y no habéis generado nunca un PDF de esa partitura, ya sea completa o las fracciones de cada uno de los instrumentos, tenéis que hacerlo porque si no, no podemos indexarlo. Y casi me meto en la segunda. Nosotros tenéis que identificarlo como nosotros lo tenemos identificado en la base de datos de Cedro. En la base de datos de Cedro. ¿Vale? Respecto a las 3 partes, yo lo juntaría en uno porque lo que queremos es saber qué obra se está utilizando o qué obra se está pirateando. Nos da igual si es la parte de flauta que la parte de violín. Exacto. Porque el titular sois el mismo. Eso es. Tenemos que hacer un solo fichero, incluida la portada también, por ejemplo. Sí, todo. Y el nombre tiene que ser el mismo que tenéis vosotros. No, el nombre se puede. ¿Vistes? Espera, a ver si puedo compartir otra vez lo diré, la aplicación de indexación. ¿Tenéis las si os acordáis, hay un paso. Sí, había un convertidor, ¿no? Exacto, sí. Exacto, sí. Si ves aquí te permite dar un listado de ficheros. ¿Esto qué significa? Que tú tienes tu nombre de fichero, el nombre que tú ya le has puesto, y al lado tienes que poner el identificador, que sea el ISBN o el ISSN, SMN, lo que tengas ahí. O el depósito legal, efectivamente. Entonces tú puedes mantener tu nombre de fichero, pero tienes que hacer un Excel que me dé la correlación entre ese nombre de fichero tuyo y el identificador que nosotros tenemos como metadatos en base de datos. Vale. Si veis que algo de lo que os estamos contando, por la especificidad que tiene la música impresa, necesita algún tipo de adaptación o de corrección, decírnoslo. Claro. Nosotros, por ejemplo, como los ficheros que guardamos son básicamente para hacer las reimpresiones, pues no tenemos todo junto, tenemos lo que son las partes de las partituras, está separada, la partitura está por un lado, las partes están por otro. Claro, juntar todo eso en un documento, eso requiere un trabajo obra por obra, ¿no? De trabajo de unir PDFs que a veces son formatos distintos, porque, por ejemplo, una partitura de banda, por ejemplo, pues a lo mejor la partitura está en A3, pero luego los materiales están en A4.
Entonces, ahí hay un poco de... Entonces, no sé, pero claro, habría que poner las dos cosas porque a lo mejor la partitura no la fotocopian, pero sí que fotocopian las partes. Y entonces, para que identifique la obra, tienen que estar las partes. Sí. Entonces, hay documentos que sería más fácil, pero hay otros que son más complicados. Sería más complicado hacer ese fichero, a no ser que tengamos algún tipo de programa que lo fuera capaz de comérselo directamente, que lo pudiera solucionar el problema este. Jesús, como ya me conoces, es que yo soy natural 100%, le voy a hacer una pregunta en directo a Juan. Juan, ¿existe la posibilidad de indexar varias veces con el mismo identificador? Sí, ahora mismo existe la posibilidad. El problema está en que ahora está quedándose con lo último que La última indexa. versión, sí, es que por eso te lo preguntaba. Sí, entonces, bueno, podríamos a lo mejor incluir una opción en el cliente de indexación que sea no quedarte con la última versión, sino quedarte con todas las versiones que hay ahí. Porque ahora mismo estamos haciendo algo muy parecido para el tema de libros, porque el tema de libros hay muchas veces que nosotros en libros, como sabéis, indexamos solo texto, pero a veces interesa también indexar portada para el tema de piratería y demás, porque normalmente sale la portada antes de aparecer el enlace y ese tipo de cosas. Entonces, ahora mismo sí que estamos siendo capaces de indexar como si dijéramos, dos contenidos bajo un mismo ISBN. Entonces sería modificar un poco este cliente de indexación para que no se quedara para que dé la posibilidad básicamente de decir, bueno, lo que me estás indexando, ¿me quedo con esto solo o también me quedo con lo que ya tenía? Entonces, bajo un mismo paraguas de un ISMN, podríamos tener la partitura y las partes, como si dijéramos bajo ese mismo identificador de metadato de obra. Pero eso me lo voy a apuntar. Apúntatelo. Me lo apunto y... Claro, lo bonito sería, por ejemplo, que pudiéramos hacer una carpeta que en la carpeta estuviera el nombre del ISBN o de lo que hubiera que poner, pero luego dentro de la carpeta estuvieran todos los documentos que afectan directamente a esa obra, ¿no? Sí, lo que sí se tendría que hacer es que todos esos ficheros o bien se llamaran con ese ISBN o bien hacer la correlación con el listado de ficheros que aparece aquí. Lo vemos, Jesús, porque si Claro, esto es importante porque tenemos muchas obras así, ¿no? Nosotros. Claro. Lo vemos. Yo creo que sí que lo vamos a poder hacer. Lo bueno que tenemos que si bien es cierto que tenemos muchos documentos que no están aún digitalizados, los importantes, los de uso, los que tienen movimiento sí que están. Entonces, digamos que, claro, una editorial antigua, como hay varias en nuestra asociación, que tiene documentos de hace muchos años, no todo está todo digitalizado, pero digamos lo que más rueda, lo que más se usa, eso suele estar, porque de momento hay reimpresiones, un documento produce reimpresiones, pues al final acaba digitalizándolo sí o sí. Claro. Sí. Quisiera preguntar algo. ¿Yo? Sí. ¿Puedo? Hola, Elisenda, buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo voy a complicar un poquito más, porque, como ha dicho Jesús, editoriales que llevamos bastantes años, tenemos ediciones a lo mejor hechas hace 10 o 15 años o incluso más, ya con ISMN, y que pues en un momento dado se decide hacer una edición nueva, por lo que sea, porque la grafía era antigua y se va a poner a digitalizar más moderna, etcétera. Claro, a esta partitura le tienes que dar otro ISMN. Entonces, pero el título es el mismo. ¿Qué pasaría aquí? No es muy corriente, pero se puede dar el caso. No pasa nada, porque para nosotros esas dos obras existen como metadatos. Entonces, una se indexaría sobre un ISMN y la otra sobre el otro ISMN. Quedarían vigentes las dos porque, sí, claro, sí. Las que se pueden haber vendido en el pasado pueden estar fotocopiadas o... Vale. Correcto. O sea, no es un problema esto. No. Tendría la misma consideración que una reimpresión. Perdón, que una reedición. Reedición. Sí, claro. Vale, claro, es lo mismo con los libros. Con los libros. Vale.
aunque lleve el ISMN distinto, siendo del mismo título, pues funcionaría igual. Exacto. Sí. De acuerdo, gracias. Yo quería hacer una pregunta muy técnica y muy simple. ¿Qué tipo de formatos de fichero se pueden indexar? ¿Cualquiera? Ay, no lo he dicho. Sí, pues Cualquier mira, tipo. TXT, PDF, EPUB, doc, Imágenes también, JPG, todo esto también. sí, JPG, PNG, sí, se pueden. Vamos, de hecho, mira, el ejemplo que tengo yo aquí indexados de partituras, creo que son... Hay de todo un poco. JPG. Estas son JPG, sí, pero... Vale, sí. Pero, por ejemplo, en TIFF En TIFF también. también. TIFF es una imagen, sí. Sí. Vale. Pues no sé si, supongo, por vuestra parte habéis acabado, no sé si en más Nosotros sí, preguntas. No, lo sí, único ya, nosotros claro, somos... ¿qué os ha parecido lo que os hemos contado? A mí perfecto. Yo soy un editor muy pequeño en papel, aquí tenemos a grandes editores, pero desde luego va a ser muy útil porque me consta ya hace muchos años que nuestros autores, que son poquitos, pero tienen su mérito, siempre nos están diciendo, oye, tenéis que hacer algo para acabar con todo esto y para poderlo detectar y tal. Así que a mí me dais una gran alegría, porque yo era un ignorante absoluto de este sistema y me parece una maravilla. Vamos. A ver si funciona, en breve lo pienso indexar, a ver si suena. Sí. Esto es lo que deseamos, ¿no? Que funcione, porque podemos detectar muchas infracciones que se hacen que no tenemos otra forma. O sea, si realmente funciona, será fantástico. Habéis dicho que no, hasta ahora no habéis detectado ninguna partitura indexada, ¿verdad? Solo las de ejemplo. De hecho, yo todos tenemos los deberes por hacer. Sí, lo hablé poco antes de que nos viniéramos para casa, lo hablé con Yolanda para que Yolanda empezara, pero entiendo que no, con toda esta situación, esto ha dejado de ser prioridad. Es difícil. Pues luego, Yolanda, que hoy no se habrá podido conectar por alguna cuestión, también se lo haremos llegar porque ella tiene un gran volumen de trabajo en esto. Aprovecho para deciros que tenéis 3 grandes defensores de la música impresa dentro de Cedro, con Jesús, con Yolanda. Nos consta y por eso hay tanta confianza que nos despreocupamos del todo. Pero bueno, de vez en cuando tenemos que acercarnos un poco a los demás, si no... Sí, claro, lo sabemos de sobras. A mí personalmente el sistema me parece fantástico, ¿no? Me parece casi mágico, ¿no? Lo que sí que veo es la dificultad que podemos tener en hacer todo ese trabajo para indexar toda una gran cantidad de material para que luego sea útil, porque claro, si nada más se indexa muy poco, pues a lo mejor no resulta operativo. Lo que pasa es que sí que hay máquinas que no estarán conectadas con nuestro sistema, ¿no? Quedarán muchas máquinas aún porque las máquinas privadas no tienen este tipo de problema. Yo, por ejemplo, tengo aquí un escáner, aquí en mi mesa hay un equipo de multifunción, que esto no creo que tenga ninguna conexión con nada, ¿no? Piensa que es muy incómodo para hacer una fotocopia aquí. Yo hago una fotocopia puntual, pero yo no puedo fotocopiar aquí un libro porque me volvía loco, vamos, antes me voy la encargo una copistería que la hago yo aquí en una hoja por hoja, ¿no? Claro, te contesto por partes. Por un lado, está pensado para aquellos dispositivos donde hay una licencia, en vuestro caso, conservatorios y escuelas de música. Y las bandas, ¿no? Y las bandas. O sea, son las tres. Lo que pasa es que normalmente las bandas, muchas de ellas no tienen la máquina dentro, sino que se van a una copistería. Algunas sí, depende del volumen. Ya sé que las tuyas valencianas tienen de todo. Pero las copisterías sí que tienen el sistema, con lo cual lo de... Claro. Con las copisterías lo que queremos es tener el sistema y además, aparte de con los licenciatarios, queremos llegar a un acuerdo con los fabricantes y distribuidores para que incluyan el dispositivo directamente de fábrica. Estamos hablando con algunas ya para intentarlo conseguir. Yo creo que esto en alguna de las reuniones que hemos estado ya os lo hemos comentado.
cuando estábamos hablando del sello para los conservatorios y todo, yo creo que ya os comentamos que estábamos intentándolo por ahí. Vamos a ver si lo conseguimos. Sí que es verdad que hace falta la autorización por parte del comprador para poder reportarnos lo que está fotocopiando, para no invadir su privacidad. Y por otro lado, la ley también es obliga. Nosotros no almacenamos nada de todas maneras, simplemente convertimos lo que hay en directo en huellas digitales, comparamos si hay algo, si hay coincidencia, genera el reporte y si no, no se queda nada. Ya, pero estoy entendiendo de que podéis llegar a bloquear una fotocopia en remoto, en cualquier sitio. No. Lo que nosotros podemos hacer es saber el uso que se ha hecho. Claro. ¿Vale? Hemos desarrollado una pequeña aplicación, un pequeño servicio que se instala en las instalaciones del cliente, que lo que hace es extraer esas huellas digitales y compararla con la base de datos. Pero nosotros no bloqueamos nada. Lo que podemos ver es si, por ejemplo, se ha excedido en los límites de uso de una obra o, todo eso sí que lo podemos hacer, pero no bloquearla. Sería ya impresionante. Claro. Los conservatorios tienen licencia, no todos, pero hay una gran parte que sí, las escuelas de música también, las bandas, sobre todo las valencianas, también tienen licencia. Entonces, si ya tienen licencia y nos tienen que reportar porque tienen una obligación legal de reportar y la excusa hasta ahora era que tenían que rellenar una hoja Excel, que no podían, que no tenían tiempo, que era incontrolable, que los profesores, porque las excusas eran de todo tipo, ahora esa excusa se le acaba, es tú déjame que yo te instale esto, que a partir de ahora yo ya sé lo que estás haciendo. Bueno, también vamos a tener el reparo por parte de muchos de decir, oye, que no quiero que sepas todo lo que hago, que yo te estoy contando que hago menos de lo que hago. Pero bueno, eso ya lo negociaremos en su momento. Pero la posibilidad, que es lo que dice la ley, es que la entidad de gestión tiene que acordar con el usuario la mejor manera de reportar, nosotros lo cumplimos, porque más fácil, imposible. Pero no tiene que hacer nada. Sí. Bueno, darnos la autorización para instalar la aplicación. Muy bien, muy bien. ¿Este desarrollo lo habéis hecho vosotros mismos? Es decir, bueno, supongo Juan, o sea, ¿es un desarrollo de Cedro o...? Lo hemos hecho a través de un partner tecnológico. Un partner tecnológico, pero es exclusivo, es un software que funciona en otros países o en otras entidades de gestión. No. Bueno, no, de momento es nuestro. Es nuestro. El software es nuestro. Sí. Pues felicidades. Sí, de hecho, ya sabéis que nosotros estamos en IFRO, que es la federación de todas las entidades de gestión de texto, como la CISAC vuestra, o sea, de música, y esto lo hemos presentado y hay varias entidades de gestión de otros países que están pidiéndonos que compartamos esta experiencia con ellos. Pues sería interesante, sería muy interesante y bueno, un mérito que creo que tenéis vosotros en esto. Porque evidentemente las partituras pues tienen un desarrollo internacional importante, que se dispersan por todo el mundo. Yo, desde luego, en estos métodos que os digo de aprendizaje, o sea, he recibido desde Alaska hasta Australia gente que me pide, ahora un poco menos, pero antes nos lo pedían, ahora hay otros métodos. Y estoy seguro, por tanto, que habrá gente de esos sitios que están también haciendo usos ilegítimos. Pensar que una partitura, nosotros en lo que es el libros, la frontera no es España, la frontera es el español, es decir, de California para abajo, toda América utiliza el mismo libro. Es decir, digitalmente se piratea igual, se usa igual y es la misma obra. En el caso vuestro, la música es internacional porque la lee cualquier, o sea, claro. es el mismo idioma, entonces se puede utilizar en cualquier parte del mundo. Ni siquiera solo es América, es en cualquier país de Europa se pueden estar utilizando las partituras de Jesús. Claro. El chocolatero se puede... No, hay una cantidad de obras que son de repertorio internacional. Y igual Estados Unidos que en Japón, que en cualquier otro sitio. Claro. Tenemos la suerte en general que hay muchos países que tienen una conciencia mucho más alta que la nuestra y entonces ya saben que a esto no tienen que jugar.
es una suerte. No pasa, supongo, en Suramérica, América del Sur y esto. Aquí No. ya es mucho más... No. Si miramos hacia el norte, nosotros, la conciencia es infinitamente superior a la española, incluso si hablamos de Portugal, que lo tenemos aquí al lado. Infinitamente superior. Pero si nos vamos al otro lado del Atlántico en español, nosotros somos Dinamarca para ellos. Porque, para que os hagáis una idea, la piratería, tienen piratería analógica industrial, es decir, igual que aquí hay manta y venden los bolsos de marca en la calle, allí venden los libros en la calle piratas. Sí. Y hay veces que hasta los propios editores les cuesta al principio distinguir si es suyo o no, por la calidad que tienen los libros. Entonces, bueno, pues si parten de ese punto, imagínate lo que es piratear una partitura digital. Es un juego de niños para ellos. Lo que aquí se ha notado bastante es el trabajo que lleváis haciendo con las tiendas de fotocopias, que yo me he encontrado que tenía una emergencia de una partitura mía que yo quería fotocopiar y me dijeron que no podían. O sea que Muchas está muy gracias bien. Elisenda, eres una piratilla y te vieron la cara. Sí. No. Que sepáis que hay veces que nos llaman los copisteros y nos dicen, tengo aquí a un señor que me dice que es el editor y que quiere fotocopiar un libro y yo le he dicho que no, ¿qué hago? Y entonces le decimos, pásenos el teléfono a ver quién es, que le identificamos y le decimos si, porque si es el titular, él puede hacer con su obra lo que quiera. Claro. Sí, bueno, es una anécdota. Pero esto se nota porque años atrás no ocurría esto. Años atrás cualquiera podía ir con una partitura vigente y se la hacían. Y supongo que aquí es en los años que lleváis trabajando y machacando este tipo de comercios, y al final, no sé si todos, pero bastantes estarán bastante concienciados. Sí. Entiendo ahora que la pelota está en nuestro tejado, ¿no? En este momento. Porque tenemos que llenar el contenedor. Por partes, entráis en Asocedro, os vais a servicios, dentro de servicios SAR, pincháis, os descargáis la aplicación en el formato Windows o Mac, del sistema operativo que utilicéis, y a partir de ahí lo que os hemos enseñado, ir cargando y ir indexando cuantas más obras tengáis. Yo recomendaría, Jesús, por la complejidad que tiene lo vuestro, empezar por los PDFs o por los formatos de las obras que más vendéis, que ya las tenéis, vais probando. Claro. Y si tenéis algún tipo de problema a la hora de dar de alta, contactáis con Juan o conmigo. Mi correo lo tenéis, bueno, lo tiene Liz, pero es muy fácil porque como tengo un nombre muy famoso de moda, pues psanchez@cedro.org, me escribís y os llamamos y os ayudamos a acabar el proceso por si os habéis quedado atascados. Nos ha pasado con los editores de libros y de prensa igual, ¿eh? O sea que... Bueno, pues... en el proceso de carga, de la aplicación para que sea operativa para la piratería en la fase 2. Pues, oye, no sé si hay alguna pregunta más, pero muchas gracias. Perdón, una cosa. En el momento, en el mismo momento en que colgaríamos estas obras, ¿ya entra en funcionamiento? ¿Ya entra el sistema o luego hay un paso más que tenéis que hacer vosotros después o que hay que hacer, no sé? Para la parte de reporte, sí. Para la parte de piratería todavía no, porque necesitamos tener un volumen, o sea, un grueso, porque no podemos, porque si no, no encontraría nada. Entonces sería absurdo empezar a lanzarlo si no tenemos cierta cantidad de repertorio importante para poder empezar ya a hacerlo. Sí que es verdad que ya hemos hecho pruebas con obras que ya tenemos y vemos que funciona y que lo encuentra, pero para lanzarlo al público en general y que hacer nota de prensa y que se conozca y que se sepa, vamos a esperar a tener esto un poquito más armado. Una masa crítica importante. Necesitamos una masa crítica importante porque si no, no... Sí. O sea, vamos...
Si no, se va a poner a buscar, va a encontrar 2 obras y van a decir, pues menudo bluff, que no encuentra nada. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, Pues A trabajar. eso es, ahora ya nos toca trabajar, Sí. es lo que toca. Y nada, oye, agradeceros de nuevo la predisposición y la explicación que ha sido muy buena. Y nada, seguro que ahora os arrepentiréis porque empezaremos a hacer preguntas y a machacaros. Todo lo contrario. No, seguro que no. Explica una cosa y mira cómo respondéis, dándonos trabajo. Lo digo por experiencia. Cuando empezáis, normalmente tenéis varias, o sea, vais teniendo dudas. Son 3, 4 correos. El quinto ya no existe. O sea, ya cogéis Sí. la dinámica, veis cómo Mm. funciona y ya está. Mm. Y estamos para eso. O sea, que nos escribís y os ayudamos en lo que haga falta. Sí, sí. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto y espero que la próxima vez sea así en persona. A ver si hay Sí. suerte. Gracias. Perfecto. muy bien, gracias. Muchas gracias. Sí, hasta pronto. Chao, adiós. Venga. Adiós. Adiós, adiós. ¿Tenemos el control nosotros? Sí. Sí. Lo que pasa es que